tal? Buenos días. Yo soy el maestro Miguel Ángel Barroeta Alcaraz. Yo estudié filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana y me especialicé en cuestiones de filosofía del lenguaje, en particular sobre cómo el mundo se relaciona con los objetos y estos con las palabras. Un poco después, en la maestría, trabajé filosofía del lenguaje ahí mismo en la UAM, pero ahí lo que yo quise hacer fue un aspecto más pragmático, es decir, cuál es el significado de las palabras en un contexto público, digamos. Y actualmente estudio el doctorado en filosofía de las ciencias y del lenguaje. Sin embargo, ahora trabajo la relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento, es decir, trabajo cuestiones de cómo es posible que entendamos a los otros, quizá en ocasiones hasta omitiendo el lenguaje, es decir, por las actitudes que expresan eh, los gestos, todo ese tipo de cuestiones. Eh, y bueno, a mí me invitaron a impartir el curso de redacción. Les voy a pasar mi presentación y poco a poco me voy deteniendo por si llegara a haber alguna duda o algo parecido. Bueno, el taller lleva por nombre Redacción de textos en la Administración de Justicia. La redacción, concepto de redacción, eso es lo que hay que ver. ¿Y qué quiere decir la redacción? ¿Y cuáles son las características de una buena redacción? Por ejemplo, dice, todo proceso de aprendizaje, aprender a aprender, pasa por un ejercicio de construcción de ideas y pensamientos, como requisito indispensable para luego comunicarlos verbalmente o por escrito. Esto significa que, para expresarse con originalidad, se requiere organizar el pensamiento, es decir, poner en orden los datos que se desea manejar. La presentación oral escrita de un asunto. Escribe claro, pues, quien piensa claro. Y este es el punto de partida de todas nuestras propuestas académicas en el campo de la comunicación escrita, que van desde talleres de lectura y redacción hasta la asesoría de trabajos de tesis, pasando desde luego por el ejercicio de formación profesional para la práctica del periodismo y de la comunicación social. Esta visión del aprendizaje y de la comunicación es válida en el proceso de formación profesional, en cualquier área del saber científico, tecnológico o humanístico, pero nos interesa enfatizar su pertinencia y su atención imprescindible en el proceso formativo de los futuros profesionales, en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Las observaciones que enseguida presentamos se inscriben en este contexto de preocupación por la calidad de los productos escritos. ¿Qué quiere decir el concepto de redacción? Redactar es una actividad comunicativa de primer orden que implica un estado cultural avanzado de quien la ejercita. Como no se trata de un acto cuyo dominio se practique de manera mecánica, sino de un proceso de construcción de productos escritos, su aprendizaje y su práctica demandan un cuidadoso proceso de elaboración de su materia prima, es decir, el pensamiento, y de su forma de expresión o presentación por medio de textos escritos. De esta concepción dialéctica de la escritura, que vincula el pensar con el escribir, deriva la necesaria y estrecha relación entre contenido y forma, que todo redactor debe valorar como prioritaria y como eje de cualquier ejercicio que se proponga realizar. En torno a ella giran pues las características o cualidades de la buena redacción, que enseguida analizamos. En primer lugar, tenemos la claridad. Es decir, si la intención de quienes escribimos es que nos entienda un amplio público, esto nos exige claridad en las ideas y transparencia expositiva. Es decir, visión clara de los hechos o de las ideas y exposición y tersa de los mismos. A la claridad mental o de ideas debe corresponder un lenguaje fácil, basado en palabras transparentes y frases breves con el firme propósito de que el pensamiento de quien escribe llegue a la mente del lector desde la primera lectura del escrito. Una relectura obligada del mismo estaría mostrando su oscuridad o su rareza, en tanto que su relectura voluntaria o interesada indicaría que ha resultado atractivo o importante para el lector. Martín Vivaldi sostiene además que claridad significa expresión al alcance de un hombre de cultura media y por tanto quiere decir pensamiento diáfano, conceptos bien digeridos y exposición limpia.
con sintaxis correcta y vocabulario o léxico al alcance de la mayoría, ni preciosista. En otras palabras, las ideas claras deben corresponder a una construcción de la frase basada en un orden lógico y sin palabras rebuscadas. Por su parte, Roberto Zavala Ruiz propone como primera obligación doméstica de la redacción comunicar el pensamiento del autor siguiendo un orden lógico o atendiendo al interés psicológico que lleva a destacar algunos elementos y a iluminar a media luz los menos importantes. Sostiene que quienes mejor manejan el idioma saben que la mejor palabra es la que entiende la mayoría, que la claridad implica el empleo de términos de uso común y que esto no significa emplear un lenguaje corriente en el sentido peyorativo de esta palabra. Y aclara que, aunque los libros técnicos y científicos requieren un vocabulario propio, una jerga conocida y reconocida por minorías, incluso esos textos se pueden y deben escribir con un lenguaje general, entendible para los lectores medianamente instruidos. Por supuesto, subraya, la claridad obliga a escribir oraciones claras que formarán párrafos claros, así como hilvanar esos párrafos de la mejor manera. A esto contribuye, agregamos, el empleo adecuado de las expresiones de la conexión lógica, que en nuestras sesiones de aprendizaje identificamos como frases de pegamento, porque sirven para darle hilación y coherencia al escrito. En segundo lugar, tenemos la concisión. Es la virtud o la cualidad que consiste en decir lo más con lo menos, ahorrar palabras y evitar lo innecesario. El autor nos invita a no entretenernos y destaca que ser conciso exige precisión en el lenguaje, combatir el exceso verbal y el regodeo, acabar con las imprecisiones que tratan de explicar a sus amigas, las vaguedades. Sobre esta segunda cualidad de la buena redacción, Martín Vivaldi anota aquellas palabras que sean absolutamente precisas para expresar lo que queremos decir. Conciso no quiere decir lacónico, sino denso. Estilo denso es aquel en que cada línea, cada palabra o cada frase están preñadas de sentido. Lo contrario es la vaguedad, la imprecisión, el exceso de palabras, lo que vulgarmente se dice retórica. La falta de concisión, advierte, es el defecto general de los que empiezan a escribir. La concisión es una cuestión de trabajo. Es preciso limpiar el estilo, cribarlo, pasarlo por el tamiz, quitarle la paja, clarificar. Es preciso evitar lo superfluo, la verborrea, la redundancia, el titubeo expresivo y el añadido de ideas secundarias que nada fortalecen a la idea matriz, sino que más bien la debilitan. La concisión, en síntesis, genera rapidez y viveza en el estilo de nuestra redacción, mediante el empleo de verbos activos y dinámicos. La tercera y última característica es la sencillez. Consiste en emplear palabras de uso común como tercera cualidad de la buena redacción. Afirma que la sencillez no quiere decir vulgaridad. Con palabras de uso común se pueden expresar elevados pensamientos. Y que esta obligación del buen redactor va de la mano con la naturalidad. Ser sencillo es huir de lo enredado, de lo artificioso, de lo complicado, de lo barroco, en suma, y ser natural, es decir, naturalmente lo natural. Sencillo es aquel escritor que utiliza palabras fácil de comprensión y natural quien al escribir se sirve de su propio vocabulario, de su habitual modo expresivo. Zavala Ruiz considera la sencillez como una rara virtud, que se refiere tanto a la construcción de frases y a su enlace con el lenguaje empleado. Afirma que huir del rebuscamiento es una forma de la modestia. Pero solo busca escribir sencillamente quien está convencido de que al hacerlo se expresa con la mayor elegancia. Para este autor, la sencillez consiste en expresar las ideas escuetamente y sin retorcimiento, directa y precisamente, sin adornos, es decir, con naturalidad. Uno y otro autor se ocupan de la relación entre habla y escritura. Zavala Ruiz observa que nadie escribe como habla, por más que de alguien se diga que habla con puntos y comas. Habla y escritura se mueven pues en campos diferentes. Cuando uno habla, suele decir algo de incoherencia, dejar sin terminar una frase, saltar de un tema a otro, sin enterarse. Y el reto consiste en aspirar a lo que escribimos suena conversa, a una plática de noche larga entre amigos, cálida y cercana.
Martín Vivaldi, por su lado, vincula las relaciones entre los hechos de hablar y de escribir con el asunto de la naturalidad. Esta, según su opinión, requiere de la elegancia. El hombre que sabe vestir bien irá elegante aunque vista un traje sencillo. Y el escritor podrá alcanzar las más altas cimas de la belleza si sabe y puede conjugar lo natural con lo preciso, procurando aunar la sencillez con exactitud. En este último autor encontramos en síntesis 4 reglas de estilística. Primera, poner una cosa después de otra y no mirar a los lados. Es superfluo todo lo que debilite la marcha del pensamiento escrito. Segundo, no entretenerse. Es propio de oradores ser prolijos en un tema, pero lo que en oratorio es preciso, huelga en la escritura. Tercera, si un sustantivo necesita un adjetivo, no le carguemos con dos. Emparejar adjetivos significa esterilidad de pensamiento. Y mucho más su acumulación inmoderada. Y cuarta, el mayor enemigo del estilo es la lentitud. Leemos un escritor lento y nos desesperamos. En torno a la claridad, la concisión y la sencillez giran otras virtudes, la densidad, que equivale en la práctica a la concisión cuando cada palabra o frase están preñadas de sentido. La exactitud, la precisión, la naturalidad, la originalidad y la brevedad, entre otras, se examinan con detalle. Todas ellas confluyen en la fuerza, un estilo claro, conciso, sencillo, denso, exacto, preciso, natural, original y breve será siempre un estilo con fuerza. Por su parte, se detiene en la concreción como sinónimo de brevedad, la adecuación, la ordenación funcional y la actualidad, que sumadas a la claridad y la originalidad mencionadas, contribuyen según ella a la eficacia y a la modernidad de la relación. En todo acto de escritura incide, desde luego, la variedad de fuentes, autores, enfoques teóricos con que cuenta quien se dispone a escribir, pero en todo caso es fundamental el empleo correcto del idioma nativo mediante la práctica sistemática, cotidiana, riguroso y disciplinada de la ortografía, la sintaxis y la puntuación. Para nosotros, el máximo criterio de validez en este asunto es la práctica. Solo se aprende a escribir escribiendo y corrigiendo nosotros mismos, y con personas calificadas en el arte de redactar una y otra vez los textos que escribimos. Desde luego, hay que considerar la presentación cuidadosa y ordenada de nuestros escritos, desde la limpieza y la numeración de las páginas del mismo hasta el uso adecuado de las notas de pie de página, las referencias bibliográficas, los títulos, los subtítulos y la nomenclatura que usamos para ordenar nuestro tema. Huelga subrayar la importancia de elegir acertadamente el tema que se va a tratar en un escrito, recopilar cuidadosamente los datos necesarios para su desarrollo, ordenar y clasificar la información, formular el plan general del escrito, redactar y reformular el borrador, redactar el trabajo definitivo y revisar cuidadosamente antes de la presentación a sus lectores o destinatarios. En el dominio de la redacción es indispensable practicar y practicar. Se aprende a redactar solo redactando y redactando. Y bueno, es más o menos son a grandes rasgos los conceptos básicos que debe cumplir, que debe llevar a cabo una buena redacción. El objetivo es revisar herramientas básicas que nos permitan facilitar la comunicación oral y escrita, mejorar las habilidades gramaticales con el fin de ofrecer precisión y calidad en el discurso. Por último, el taller pretende ofrecer una guía teórica práctica para escribir mejor sin caer en las incorrecciones en las que se suele incurrir, con el único objeto de ofrecer inteligibilidad en los procesos de impartición de justicia. Aquí vamos a empezar primero por cómo se acentúan y cómo se clasifican las palabras. Empezamos por definir qué es el acento prosódico, que dice, es la fuerza o énfasis, la intensidad acústica con que se pronuncia una sílaba, llamada así sílaba tónica. El acento prosódico es aquel que se pronuncia, pero no se escribe.
Por ejemplo, tenemos la palabra origen, que lleva acento en la sílaba ri, mientras que la palabra zar lleva acento en la sílaba ar. Son ejemplos de acentos prosódicos que no se escriben. Sin embargo, por ejemplo, en la palabra origen, la sílaba ri es donde cae la mayor intensidad acústica de la palabra. Al igual que en azar, la última sílaba ar es donde tiene la mayor entonación. Por otro lado, tenemos el acento ortográfico o tilde, que es una raya oblicua que se escribe de derecha a izquierda, que se coloca sobre una vocal de la sílaba tónica cuando así lo preceptúan las reglas gramaticales. Según dicha acentuación de las palabras pueden ser los siguientes tipos. Existen 4 de ellas: agudas, graves, hollanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Empecemos por las agudas. Esto es cuando la fuerza del acento cae sobre la última sílaba. Y en este tipo de palabras no necesariamente existe el acento ortográfico. Puede existir solamente el acento prosódico. Por ejemplo, en la palabra ciclón, la tilde se encuentra en la última sílaba, o n. En comprensión, lo mismo. La tilde, se encuentra en la última sílaba. En la palabra catar no hay acento ortográfico, pero la sílaba tónica es la última, tar. Y café aparece en la fe. Aquí, cuando me refiero a la última sílaba, estoy hablando de la derecha a la izquierda. En las palabras llanas o graves, dice cuando el acento o la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. Es decir, y una de las reglas es que no llevan tilde cuando terminan en letra N, S o en alguna vocal. Por ejemplo, la palabra tintero no lleva acento, versátil lleva acento en la A, apología y azúcar. Las palabras esdrújulas, cuando el acento ocupa en el antepenúltimo lugar, siempre llevan tilde. Por ejemplo, la palabra célula, incrédulo, rápido y económico. Veamos la palabra incrédulo. Lo sería la última sílaba, du sería la penúltima y cre sería la antepenúltima. Era lo que les decía, así debe de ir de derecha a izquierda. Última, penúltima y antepenúltima. Las palabras sobresdrújulas es cuando la sílaba tónica es anterior a la antepenúltima. Devuélvemelo, avísamelo, aconséjamelo, básicamente. Aquí hay unas reglas de acentuación que, pues estas sí hay que aprenderlas de memoria, no queda de otra. Pero que con cuestión de práctica también uno las va memorizando, las va haciendo suyas sin siquiera darse cuenta en ocasiones. Tenemos las palabras agudas que llevan tilde en los siguientes casos, cuando terminan en vocal. Por ejemplo, la palabra Perú es coame. Cuando finalizan en constante, que sea N o S. La palabra turrón, corazón, vendrás. Palabras llanas o graves se acentúan en los siguientes casos, cuando no terminan en S, N, S o vocal. Por ejemplo, cárcel, dátil, Sánchez. Cuando finalizan en S, pero precedida de otra consonante. Por ejemplo, bíceps, tríceps o forceps. Aquí tenemos las palabras sobresdrújulas y esdrújulas. Se acentúan todas de manera ortográfica, es decir, todas ellas llevan tilde. Devuélvemelo, avísamelo, aconséjame. Básicamente, célula, incrédulo, rápido. Ahora bien, ¿qué sucede con la acentuación de los monosílabos? Es decir, con las palabras que solo tienen una sílaba.
Regularmente estos no se acentúan, por ejemplo, vio, fue, dio. Sin embargo, el acento debe usarse para distinguir las mismas palabras, pero de distinta significación u oficio gramatical. Por ejemplo, la palabra de como preposición no lleva acento, pero de del verbo dar sí lleva. Veamos el siguiente ejemplo. El folder que está sobre la mesa es de Javier. Ahí la palabra de está utilizada como una preposición. En el segundo ejemplo, hay que esperar a que el juez dé su veredicto. Ahí la palabra de está en función del verbo dar. Lo mismo sucede con se como pronombre y se del verbo saber. Del verbo saber o ser. Yo sé quién cometió el crimen. Ese sé es del verbo saber, por lo tanto debe de ir acentuado. Sé más obediente. Es del verbo ser, está en modo imperativo y por lo tanto debe estar acentuado. Debe estar acentuado porque es del verbo ser, no por estar en modo imperativo, sino porque viene del verbo ser. Y el tercero, el se que no va acentuado, dice se come muy bien en este lugar. Ese es un pronombre impersonal, por lo cual no necesita el acento. Ahora vamos a la acentuación de las palabras compuestas. El primer vocablo que forma parte de una palabra compuesta no debería llevar el acento que le correspondería si fuera simple. Por lo tanto, debe escribirse del siguiente modo. Es decir, si tenemos la palabra décimo y séptimo, nos da la palabra décimo séptimo. Y como podemos ver aquí en el ejemplo, décimo lleva el acento porque está sola y séptimo asimismo. Sin embargo, una vez que se juntan y se forma una palabra compuesta, el acento en la palabra décimo desaparece. Lo mismo pasa con décimo noveno, que desaparece el acento en la E de décimo, y en la palabra baloncesto, que si fuera sola, llevaría el acento en la letra O. Otro punto importante es que las letras mayúsculas deben acentuarse siempre igual que las minúsculas. A veces he escuchado en ocasiones que la gente dice, bueno, es que escribo en mayúsculas para no poner acentos. Pero no, eso está mal. O sea, lo que uno debe hacer es poner acentos tanto en mayúsculas como en minúsculas. Ahora vamos a la cuestión de los diptongos y los triptongos. El diptongo es el conjunto de dos vocales que forman una sílaba. Por ejemplo, leal, aire, cual, fiel, autorizar, ruido. El triptongo es el conjunto de tres vocales que forman una sílaba. Tenemos, por ejemplo, diferenciáis, miau, guau, averiguaus, averiguáis, codiciáis y cuautla. Como ya se dijo anteriormente, las vocales pueden ser fuertes, A, E, O, y débiles, I, U. Cuando se encuentran unidas dos vocales en la misma sílaba, forman un diptongo. Miel, la I con la E, distancia, la I con la A, bueno, la U con la E, conclusión, la I con la O. Ahora bien, para que dos vocales formen un diptongo, es necesario que una de ellas sea débil y átona. Cuando la vocal débil lleva el acento, se produce el hiato, es decir, se desbarata el diptongo. El hiato es lo contrario al diptongo. O sea, cuando existe un acento en donde había un diptongo, el diptongo se deshace. Por ejemplo, tenemos la palabra reúne, que tiene un acento en la U, por lo tanto, ahí se deshace el diptongo. En la palabra maíz tenemos un acento en la I, donde desaparece el diptongo entre la A y la I. En la palabra ríos pasa lo mismo, hay un acento en la I y se separa de la O. En la palabra país pasa lo mismo, hay un acento en la I y se separa el diptongo que solía haber. Si se reúnen dos vocales fuertes, el diptongo se deshace. Tarea, anteojos,
Coartado. Dos vocales débiles sin acento sí forman un triptongo. Ruido, cuidar. Se forma un triptongo cuando se reúnen tres vocales en la misma sílaba. Se forma con una vocal fuerte en medio de dos débiles. Cuauhtémoc, ahí tenemos la U, la A y la U. Estudiáis, tenemos la I, la A y la I. En Cuautla, como en el ejemplo que ven en la presentación, hay una U, hay una A y hay una. Observación para la acentuación de algunas otras palabras. Las voces y las expresiones latinas se acentúan ortográficamente de conformidad con las reglas generales de acentuación. Es decir, la palabra memorándum lleva acento en la A, la palabra currículum lleva acento en la I, la palabra quórum lleva su acento en la O, perdón. Subyúdice lleva acento en la U, ultimátum lleva acento en la A, etc. Los nombres propios extranjeros se escriben en general sin ponerles ningún acento que no tengan en el idioma al que pertenecen. Windsor, New York, Washington, Mozart, Tolstoy y Gerard, que en francés sí se acentúa y por lo tanto hay que mantener el acento en español cuando lo escribimos. Si se trata de voces incorporadas al español o adaptadas completamente a su fonética o pronunciación, deben acentuarse de acuerdo a las reglas generales. Por ejemplo, la palabra Nápoles, Berlín, Moscú, París, búnker o estrés. 4. La conjunción o puede llevar acento cuando se encuentra entre dos cifras, es decir, cuando aparece entre números como 1 o 2, con el fin de que no se confunda con un 0. Toda letra, como ya habíamos dicho, debe acentuarse, aunque ésta sea mayúscula. Estos no saben lo que dirán Álvarez y Ávila. 6. La palabra té se acentúa solo cuando se refiere al arbusto o a la infusión. Veamos el ejemplo. Te voy a invitar un té. La primera palabra té no lleva acento, ya que no se refiere a la bebida. Ahora bien, la palabra solo se acentúa cuando puede ser sustituido por solamente. No se acentúa cuando se refiere a estar aislado o a una composición musical. Veamos los siguientes ejemplos para que quede un poco más claro. El sanitario es solo para personal de la empresa. Ahí la palabra solo va acentuada porque se puede cambiar por solamente, por exclusivamente. O sea, podríamos hacer el cambio, podríamos decir el sanitario es exclusivamente o solamente para personal de la empresa. El segundo no lleva acento porque se refiere a una composición musical, es decir, tocaba un solo de violín. Y el tercer ejemplo, el muchacho se encontraba solo, no lleva acento porque se refiere a la situación de estar aislado. Ni en el segundo ni en el tercer caso podríamos cambiar la palabra solo por exclusivamente o por la palabra solamente. Ahora bien, 8. La palabra aún se acentúa cuando puede sustituirse por todavía. No se acentúa cuando se refiere a hasta, aunque inclusive ni siquiera. Aún llueve y aún no ha llegado. Más aún, así lo tendrá que hacer cuando le cueste. La palabra sí se acentúa cuando es afirmación, pronombre personal o se sustantiva, es decir, cuando le precede el artículo el. No se acentúa cuando se refiere a la conjunción o nota musical. Si bien él dijo que sí, no obtuvo el sí de la novia. El primer sí no va acentuado porque no es una afirmación. El segundo ejemplo dice, se lo dijo a sí mismo. Ese es
Es reflexivo ahí el sí, por lo tanto debe ir acentuado. Y en el tercer ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, no está acentuado porque igualmente se refiere a una nota musical. Número 10. Las palabras él, mi y tú se acentúan cuando son utilizados como pronombres personales. No se acentúan en cualquier otro caso. Tú y él vieron mi casa. Hasta mí no llegó el mi de tu guitarra. Ahí está básicamente la distinción. Hasta mí del pronombre no llegó el mi de tu guitarra, que quiere decir de la nota musical. 11. Las palabras esto, eso y aquello nunca se acentúan. Las palabras este, esta, ese, aquel, aquella y sus plurales se acentúan solo siendo pronombres. No se acentúa en cualquier otro caso cuando sigue que o quién. Este, esa y aquel son hermanos. Ahí llevan acentos porque se están refiriendo a este, que podríamos decir es Carlos, a esa que es Susana y a aquel que es Alfredo. Este joven y aquel niño son primos. Ahí no lleva el acento. Aquel a quien hablas y este que entra. Las palabras qué, cuál, quién, dónde, cuánto, cuánta, cuándo, cómo. Se acentúan cuando se usan en sentido interrogativo, dubitativo y ponderativo, como exclamación o se les sustantiva. Por ejemplo, en el primer ejemplo, ¿qué pasa? Ahí claramente estamos haciendo una pregunta, por lo tanto debería acentuar. No sé por qué lo hiciste. No sé ni qué pensar. Ahí es una pregunta, pero es una pregunta indirecta. Qué buen día para dar un paseo. Eso es exclamativo. Estás exclamando que el día es perfecto para ir a pasear. Tendrás que decirme el qué, el cómo y el cuándo. Van acentuados porque son preguntas indirectas. Bueno, son partículas que muestran preguntas indirectas. La palabra ¿por qué? Se escribe sin espacio y sin acento cuando es una conjunción causal, es decir, expresa razón o causa. Viene porque le llaman. Es la causa. ¿Por qué? Separado y sin acento equivale a decir por el cual. El motivo por qué se enfadó lo podríamos cambiar y decir o pensarlo como el motivo por el cual. ¿Por qué? Separado y con acento es cuando se usen de modo interrogativo. Es decir, ¿por qué llegaste tan tarde? Claro, no dijo por qué llegó tan tarde. 17. ¿Por qué? Junto y con acento especifica sustantivo que equivale a causa y siempre le precede el. No has explicado el porqué de tu conducta. Uso correcto de algunos signos de puntuación, punto y aparte. Ha de utilizarse al hacer referencia a un asunto diferente del tratado en el párrafo anterior, cuando se considera el mismo bajo otro aspecto. Por ejemplo, cualquier materia puede clasificarse en homogénea o heterogénea de acuerdo a ciertas pausas. La materia homogénea es aquella que tiene la misma composición y aspecto en cualquiera de sus partes. Aquí, como vemos el punto y aparte, en el primer párrafo está hablando sobre la distinción entre la materia homogénea y heterogénea, y aquí continúa con la materia homogénea, pero vista desde otro punto, desde otro aspecto. Punto y seguido. Se usa cuando se termina un concepto y se sigue razonando sobre el mismo tema. En primer término, el acusado manifestó que el día de los hechos se encontraba solo. Punto y seguido. Al final de su declaración preparatoria, que sostuvo en los careos llevados a cabo con los testigos de cargo, adujo que no traía arma alguna.
arma alguna, perdón. Puntos suspensivos. Son utilizados cuando se quiere incitar al suspenso o cuando se difiere u omite parte del texto. Por ejemplo, como escribió Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis a las mujeres. Aquí es importante aclarar que cuando se utilizan los puntos suspensivos, siempre, no importando la situación, siempre deben ser 3 puntos, no más, no menos. No por pensar que hay mayor cantidad de puntos es mayor el suspenso. Siempre deben ser 3 de acuerdo a las reglas. Uso de los 2 puntos. Inciso A. En los documentos de los funcionarios públicos, después de las palabras ordeno, se ordena, hago saber, fallo, se resuelve y certifico. En las instancias o solicitudes, después de las palabras súplica, suplico, expone, expongo, solicita o solicito. Después de las palabras a saber, por ejemplo, verbigracia. Antes de una oración que es resumen o en consecuencia de la precedente. Por ejemplo, la frase conocida de Napoleón que dice: la ley debe ser clara, precisa y uniforme. Interpretarla es corromperla. Napoleón. Otro uso de los 2 puntos es antes de la transcripción de frases de otro texto. Por ejemplo, el famoso Don Quijote empieza así: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Aquí están los 2 puntos y aquí abrimos comillas para saber que es una cita y los 3 puntos para saber que el texto sigue. Inciso F para comenzar a enumerar. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Aquí es importante aclarar que cuando se enumera, después de los 2 puntos, tenemos la palabra fe en minúscula. Aquí es importante mencionar que es indistinto si uno pone una F mayúscula o una F minúscula. Aquí es cuestión de estilo, de cómo le parezca a uno mejor. Las 2 son correctas. Uso del punto y coma para separar un conjunto de oraciones que, enlazadas unas con otras, forman sentido completo. El inculpado manifestó que el día de los hechos, aproximadamente a las 20 horas, se encontraba fuera de su domicilio, cuando llegó su amigo Tobías y se pusieron a platicar, punto y coma, que posteriormente, como a las 20:30 horas, se le acercaron diversas personas, quienes se identificaron como, punto suspensivo, continúa el texto. Inciso B, se usa antes de las conjunciones adversativas, esto es que denotan oposición o diferencia. Pedro no pudo ir a trabajar, punto y coma, estaba muy enfermo. Uso de la coma. Para separar oraciones, vayan o no precedidas de una conjunción. Por ejemplo, las fuentes la entretienen, coma, los prados la consuelan, coma, los árboles la desenojan y las flores la alegran. Es una frase de Cervantes. Inciso B, para enumerar, mares, ríos, selvas, coma, llanos y montañas son parte de la naturaleza. Como ven en el inciso A y en el B, se usan igualmente para numerar. Sin embargo, en el inciso A, lo que está numerando son oraciones. Y en el segundo caso, son palabras. Sirven para ambas cosas las comas. La conjunción continuativa, pues, va entre comas. Sin embargo, no va entre comas cuando denota causa, motivo o razón. Así, coma, pues, coma, la responsable estuvo en lo correcto al determinar que, en el caso, se comprobaron el cuerpo del delito de homicidio y la probable responsabilidad. Ahí sí va entre comas porque es una conjunción continuativa. Nada más está haciendo énfasis, digamos. El acuo
El segundo, el acuo estuvo en lo correcto al estimar que se acreditó la plena responsabilidad del acusado, pues de las pruebas aportadas por el fiscal, tales como se desprende que. Ahí el pues ya no lleva la coma posterior, ya que está expresando una causa, un motivo, una razón. Inciso D dice, también se colocan entre comas las expresiones finalmente, por último, en efecto, sin embargo, sin duda, por consiguiente, así las cosas y luego. Inciso E. Se escriben entre comas frases u oraciones que son explicativas. Es decir, por ejemplo, mi tío, que es militar, fue a la guerra. Dulce, mi hermana, es pedagoga. Y podríamos decir Javier, quien es abogado, es mi amigo. F. Se suele utilizar para separar oraciones principales de subordinadas, de suerte que al suprimir estas últimas no se altera el sentido del párrafo. Veamos los ejemplos. Dice, suprimid la mentira, dijo un filósofo, y habréis hecho imposible las relaciones sociales. El segundo ejemplo, el juez, oídas las partes, falló en conciencia. Nota, véase que en las dos oraciones se pueden suprimir las subordinadas sin que pierda sentido. Es decir, en la primera de ellas podríamos suprimir la parte que dice, dijo un filósofo, y quedaría más o menos así, suprimid la mentira, y habréis hecho imposible las relaciones sociales. Es decir, el sentido no cambia, no se pierde, aunque uno le quite esta oración subordinada. Lo mismo pasa con la segunda. El juez falló en conciencia. Estamos omitiendo la parte oídas las partes. No hay ningún problema, se entiende la oración. Dice, el juez falló en conciencia. El uso de la diéresis. La diéresis son los dos puntos que se colocan por encima de la vocal U en las sílabas G y G para indicar que dicha letra debe pronunciarse, como es en el caso de vergüenza, cigüeña y arguir. Si no tuvieran la diéresis, si olvidamos ponerlas, se tendrían que leer del siguiente modo: cigueña, vergüenza, arguir. Uso de las comillas. Se utilizan para la cita de cláusulas, oraciones ajenas que se intercalan en un escrito. El artículo 10 de la Ley de Amparo dispone, se abren comillas, la víctima y el ofendido, titulares del derecho a exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, podrán promover amparo contra, inciso 1, se abren comillas, contratos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil. En este caso, el inciso 2, si se quisiera citar, también tendría que uno poner comillas, inciso 2, y cerrar las comillas donde termine el inciso. El uso de la raya o lo que en algunas otras ocasiones le llaman guión largo. Se utiliza al principio y al final de las frases que se encuentran completamente desligadas con el sentido de la oración en la que se introducen. Veamos el siguiente ejemplo. Ante esta autoridad judicial, César Domínguez, guión largo, que no fue citado por el acusado y por el testigo de cargo en sus declaraciones ministeriales, manifestó que el día de los hechos se encontraba, puntos suspensivos. Ahora pasemos a los números cardinales, a saber cómo se pronuncian y cómo se dicen. Bueno, aquí me parece que ya todos, que esto más o menos es un recordatorio de lo que hemos aprendido. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, séptimo siempre lleva acento, octavo, noveno, décimo con acento, recuerden, cuando es simple lleva siempre acento.
El 11 le dice un décimo, 12, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo con su acepto en la E, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo. Es importante, aquí ya les anexo la tabla para que vean los demás, es importante que se tenga en cuenta que a partir del vigésimo se escriben separadas las cantidades. Por ejemplo, vigésimo primero, como aquí lo muestro en el ejemplo de la izquierda, va separado con el acento correspondiente en la E de vigésimo. Así lo mismo, trigésimo tercero debe de ir separado. Así, sexagésimo segundo debe ir separado, etcétera, etcétera. Ahora bien, veamos qué quiere decir el uso del verbo deber. El verbo deber significa estar obligado a algo, ya sea porque así lo dispone una ley, un reglamento, la moral o los mismos usos consuetudinarios. Por ejemplo, las oraciones, los contratos deben ser cumplidos. Ahí claramente pues hay una ley que especifica que uno al firmar un contrato se compromete a cumplirlo. Ahí está bien expresada la palabra deber. En el segundo ejemplo, los trabajos deben ingresar a su hora de trabajo a las 8. Ahí es claro que es un reglamento institucional o de la empresa. Sin embargo, hay que diferenciar el verbo deber con la preposición de, tiene un sentido distinto, es decir, denota algo contingente. Esto es algo que puede suceder o no. Hoy debe de llover. Hoy debe de llover, es como decir, hoy podría llover. O cuando uno dice, por ejemplo, en Cuernavaca debe de hacer calor, pues aquí ha hecho mucho calor. Es decir, ahí uno está explicando, pensando en la posibilidad. No debe entenderse ahí como un deber en un sentido robusto, en un sentido fuerte del término deber. Cuando introduces la preposición de, el sentido se hace más ligero, más liviano. Uso de la conjunción copulativa ni. Esta conjunción enlaza frases que denotan negación y deben ser usadas precedidas o negadas de otras igualmente negativas. Por ejemplo, no tomo ni fumo. Ni lo sé ni me importa. Ni quiero. No lo he leído ni se me antoja. Algunos errores en los que uno suele caer. Esto es porque en ocasiones en las charlas cotidianas a veces escuchamos cosas y las aprendemos así desde que somos muy pequeños. Sin embargo, poco a poco, cuando uno va cayendo en cuenta o tiene la necesidad de escribir o tiene la necesidad de leer, va dándose uno cuenta que no todas las formas en que uno habla son las correctas. Y tenemos pues aquí varios ejemplos. Del lado izquierdo de la columna tenemos la manera en que no se dice, las formas incorrectas. Y del lado derecho tenemos las partes correctas, como debería de decirse. Incorrecto, no se dice advirtió, se dice advirtió. Advirtieron, está mal dicho, advirtieron debe decirse. No se dice divirtió, se dice divirtió. Divertieron no se dice divirtieron. Invirtió, no se dice, está mal dicho. Invirtió se dice. Invirtieron se dice. Son formas de los verbos advertir, divertir e invertir que se conjugan como el verbo sentir. Ahí está muy bien esta explicación porque uno puede echar mano de cómo se conjuga el verbo sentir cuando uno tiene dudas acerca de cómo conjugar los verbos de arriba. Del verbo caber. Este pues regularmente sucede
con los niños, ¿no? Cuando decimos, un niño te dice, no cabería en ese hueco. Uno lo que debería decir es, no cabrías en ese hueco, no. Cabería, está mal dicho. Tendríamos que decir, cabríamos, cabes, cabré, cupiera, cabrán, cabía, etcétera, de acuerdo a cómo esté conjugado. Virtió es vertió, virtieron, no existe, es vertieron, es verteremos, verteré, vertiendo, vertería, etcétera. Son formas del verbo verter que se conjuga como entender y se confunde con vertir, que es un barbarismo. También lo mismo pasa con este verbo que es también un poco difícil de conjugar. Satisfaciste, satisficiste se dice, satisfació, no se dice satisfació, se dice satisfizo, satisfacimos, satisficimos, satisfaciera, satisficiera, satisfaciere, satisficiese, satisficiere. El verbo satisfacer se conjuga como hacer. Otros errores que comúnmente se encuentra uno, es decir, aducí, pero en realidad se dice aduje. Andaron, está mal dicho, se dice anduvieron. Andé, no se dice así, se dice anduve. Conducieron, pasa lo mismo. Condujeron, deducí, deduje. Diverger, no se dice divergir. Esparcer, no se dice esparcir. Inducieron, indujeron. Leyáis, no se dice leáis. Preven, ahí cambia el modo de escribirlo, aunque la pronunciación sea muy parecida. Y el verbo prever se conjuga como ver. Traducir, traducí, es más o menos lo mismo que deducí. Hay que intercambiar la C por una J y queda traduje, trayese, queda como trajese. Aquí vamos a ver algunas cosas, algunas definiciones gramaticales, algunas cómo se define cada una de las palabras que regularmente usamos. Por ejemplo, nombre, palabra que designa o identifica seres animados o inanimados. Nombre propio, el que, sin tener rasgos semánticos inherentes, se aplica a seres animados o inanimados, para designarlos, por ejemplo, Israel, Antonio, etc. Nombre sustantivo, palabra que funciona como sujeto de la oración. Sujeto, aquello sobre lo que habla, sobre lo que se habla o lo que se escribe. Nombre adjetivo, nombre que clasifica, que califica o determina el sustantivo. Y aquí vamos a ver del otro lado, del lado derecho, tenemos el verbo. Dice, el verbo es una categoría léxica que expresa acciones, estados, logros, resultados, cambios, movimientos de seres y de cosas. Siempre se refiere a las actividades que se realizan en el mundo, así como a los eventos que ocurran, las situaciones en las que se encuentran las personas, los animales y demás entidades. Por ejemplo, el viajero compró 2 periódicos y el verbo es comprar. Javier vive frente al malecón. El verbo es vivir. El tren llegó con 10 minutos de retraso. El verbo es llegó. El ingeniero construyó una fortaleza. El verbo es construir. Florecieron los rosales, floreció. Los niños subieron al tercer piso, es subir. El polvo se deposita sobre las repisas, es depositar. En español, como también ocurre en varias lenguas romances, el verbo es la categoría léxica que marca flexión de número, modo, persona, aspecto y tiempo. Además, puede decirse que es la palabra más importante dentro de una oración, dado que es el predicado alrededor del cual giran los argumentos exigidos por sus propiedades léxicas, así como también los adjuntos o complementos circunstanciales de dicha naturaleza.
Y seguimos en persona, accidente gramatical propio del verbo en cuanto a los distintos participantes implicados en el acto que se comunica. Número. Dice accidente gramatical de las palabras que expresa si se refieren a una sola o más personas o cosas. Conjugación del verbo correspondiente al instante o periodo en que sucede o se ejecuta. Categoría gramatical del verbo. Modo. Que se manifiesta la actitud del que habla hacia lo que dice como modo indicativo. Enuncia la realidad como quiero. Subjuntivo enuncia la subjetividad como quisiera o quisiese. Por ejemplo, yo quisiera estar en Acapulco. El imperativo enuncia mandato, ruego, exhortación o disuasión. Recordemos el ejemplo anterior de como sé obediente, como quiero querer. Modo infinitivo, no personal, como querer. Ahora bien, ¿qué es un accidente gramatical? Los accidentes gramaticales no tienen nada que ver con los percances de la carretera, así que no se sufren. La palabra accidente, al igual que sustantivo, hace referencia en el ámbito de la gramática a la vieja distinción aristotélica entre sustancia y accidente. No me aventuraré a sumergirme en las procelosas aguas de la filosofía, pero entiendo que algo sustantivo existe en sí, por ejemplo, la idea de perro, mientras que los accidentes solo pueden existir en otro. Por ejemplo, grande, es decir, la palabra grande no puede existir por sí sola. Siempre la palabra grande tiene que ir pegada a algo. No puede decir grande, o sea, decir solo el adjetivo grande no tiene ningún significado. En cambio, si tiene un significado, si tú dices el perro es grande, el perro estaría jugando el papel de sustancia y grande el papel de un accidente. En ese sentido, los accidentes gramaticales aportan significados auxiliares o secundarios a las palabras que tienen significación léxica consistente. El género o el número son accidentes del sustantivo. La persona o el modo lo son del verbo. Los accidentes, que pueden ser género, número, persona, modo, tiempo, se expresan mediante morfemas flexibles. Es habitual en las lenguas que los tienen, como la nuestra, que se utilizan para establecer conexiones entre palabras y sintagmas. Veamos algunas cuantas más. Es adverbio, palabra cuya función consiste en complementar la significación del verbo, de un adjetivo, de otro adverbio y de ciertas secuencias. Hay adverbios de lugar, como aquí, delante, lejos. Los hay de tiempo, como hoy, mientras, nunca. De modo, como bien, despacio, fácil. De cantidad o grado, como bastante, mucho, muy. De orden, como primeramente. De afirmación, como sí. De negación, como no. De duda, o también se les puede llamar dubitativos, como acaso. De adición, como además, incluso, también. De exclusión, como exclusive, salvo, tampoco. La palabra acepción es el significado de una palabra. Locución, entre otras acepciones, significa grupo de palabras que forman un sentido. Una locución conjuntiva es la que hace oficio de conjunción, esto es, encabeza oraciones subordinadas o une vocablos equivalentes. Ahí la definición está un poquito rara porque es conjuntiva, lo quiero explicar por poniendo la misma palabra que es conjunción. Una conjunción es una unión. Es una unión. Conjunción adversativa, la que denota oposición o diferencia entre la frase que precede y la que sigue. Redundancia, repetición o uso excesivo de una palabra o un concepto. Ahora pasemos a esta parte que es el lenguaje y su uso en la administración de la justicia. Aquí hay dos modos en el que se distingue el lenguaje o en la manera en que uno hace uso del lenguaje.
Por ejemplo, existe el uso oculto, que hace referencia a las acepciones que configuran norma, es decir, el uso correcto de las palabras que permite que usuarios diversos del español se entiendan entre ellos. Uso coloquial es aquel que se utiliza en conversaciones informales y cotidianas. En el quehacer jurisdiccional es necesario hacer uso correcto de las palabras con el fin de que la impartición de justicia sea lo más pura e inteligible posible. Significado y uso adecuado de palabras y locuciones. Abajo suele ir precedido de las preposiciones de, desde, hacia, para o por. Por otro lado, no debe decirse de arriba a abajo. Ha de evitarse la proposición a, puesto que abajo ya la lleva. Debe decirse arriba, abajo. Esto es, abocar debe entenderse en México como dedicarse con esmero a una actividad. Sin embargo, es preferible elegir el uso oculto, es decir, nos dedicaremos al estudio de, analizaremos. Otro punto importante es, no debe utilizarse abogado para referirse a una mujer, debe decirse la abogada. No debe usarse a cabo, debe decirse al cabo. Por ejemplo, debe decirse, al cabo de los años, el prisionero fue a prisión. No debe usarse el anglicismo accesar, que viene del inglés to access. En su lugar debe decirse acceder, que es lo correcto. Otro anglicismo, no debe usarse aperturar, ya que no existe la palabra. Debe decirse abrir. Este ahora es algo bastante común, sobre todo en los bancos, en las entidades financieras, donde le preguntan a uno, ¿no le gustaría aperturar a usted una cuenta con nosotros? Bueno, con ganas de decirles, ¿no? No se dice aperturar, se dice abrir. No, muchas gracias. La locución latina, a contrario sensu, es decir, ¿qué quiere decir? En sentido contrario, debe escribirse siempre con la preposición a. Si uno nada más pone contrario sensu, hay una falta de ortografía. Al contrario, por ejemplo, la expresión grosso modo debe escribirse simplemente así, grosso modo, y no a grosso modo. En eso es al revés. Ahora bien, la palabra acta. Bueno, la palabra acta, aquí primero habría que preguntarse. La palabra acta es, ¿qué género tiene? ¿Es femenino o masculino? Y eso creo que suele suceder con varias palabras, como azúcar. Es el azúcar, la azúcar. O sea, son cuestiones que no está tan fijo el género. Por ejemplo, aquí en la palabra acta debe ir precedida por el o un, si entre ambos elementos no hay ninguna palabra. Por ejemplo, el notario elaboró el acta. Si hay un adjetivo precedente, se utiliza la o una. El notario elaboró la mejor acta. Aquí, como está el adjetivo mejor, no podríamos poner el, porque sonaría el notario elaboró el mejor acta. Eso sería incorrecto. Debe ponerse el notario elaboró la mejor acta. Por otro lado, cuando estamos redactando, es preferible utilizar de acuerdo con que de acuerdo a. Ahora bien, el verbo adolecer procede del latín dolecere, de dolere, doler, de manera que significa padecer alguna enfermedad, tener alguna pasión o vicio, padecer algún defecto. Así se puede adolecer de alguna enfermedad, por ejemplo, adolece de gastritis, algún defecto físico o moral,
adolece de ser intransigente o adolece de ser tacaño. Y se puede usar de manera figurada en expresiones como adolece de falta de originalidad, adolece de burocratismo innecesario. Expresiones donde falta de originalidad y el burocratismo son tipos peculiares de padecimientos, enfermedades o dolencias. Empero, es impropio usar este verbo con el significado de carecer, tener falta de algo. A lo sumo, si se quiere usar adolecer, será necesario añadir la palabra falta o ausencia, como en la locución, el acta notarial adolece de formalidad, porque, porque ni en sentido recto ni figurado se trata de un padecimiento o dolencia, sino que lo que podrá ser es la falta de esas formalidades. Por ejemplo, aquí tenemos los modos incorrectos, es decir, adolece de fundamentos y motivación. Debe decirse, por lo visto anteriormente en los significados de adolece, que carece de fundamentos y motivación. O, de otro modo, podríamos decir, adolece de falta de fundamentos y motivación. Muy bien. Ahora bien, el verbo apercibir. En derecho quiere decir hacer saber las consecuencias de determinados actos u omisiones. No debe usarse desapercibido. Lo correcto es inadvertido. La palabra significa formalizar por medio de un pedimento alguno de los recursos legales. Promover quiere decir iniciar o impulsar un proceso. Es incorrecto, por lo tanto, decir promover un recurso. Debe decirse interponer un recurso. Es incorrecto, asimismo, decir interponer una demanda. Debe decirse promover una demanda. Nota, el amparo es un juicio y como tal se promueve. Solo los recursos se interponen. Nótese aquí el solo con acento porque puede ser reemplazado por solamente o por exclusivamente. En aras de, locución que significa a favor de o interés de. El verbo arguir significa alegar, discutir, argumentar. Arguido se escribe siempre sin tilde. El verbo arribar significa llegar a donde se desea, pero en vez de decir se arriba a la conclusión, se prefiere la forma culta. Se concluye o de lo anterior se concluye. Abocar es una palabra propia del derecho, significa atraer así la resolución que correspondería a un inferior. Por ello, es incorrecto cuando un órgano de primera instancia dice este juzgado se aboca al conocimiento del asunto. Preferible decir este juzgado asume el conocimiento del asunto. A base de quiere decir que algo está hecho esencialmente de cierta materia. Por ejemplo, estas galletas están hechas a base de trigo. En el lenguaje jurídico debe omitirse y preferir con base en, que significa con apoyo o fundamento. Tampoco ha de utilizarse bajo la base de, sino sobre la base de. No debe decirse bajo este punto de vista, ya que lo correcto es desde este punto de vista, ni bajo el pretexto, sino con el pretexto. Por otro lado, las palabras que vienen del inglés, como béisbol, fútbol, básquetbol, cassette, disquete, deben escribirse en español y con acentos. Es decir, fútbol con su respectivo acento en la U, béisbol con su respectivo acento en la E, baloncesto, casete y disquete. No es correcto llamarle
castellano a la lengua española, simplemente es español. El castellano es una variante del España, de Castilla, cosa que por supuesto no hablamos aquí. En locuciones como a causa de o por causa de, siempre utilizar la preposición de, siempre. Vinieron los agentes a causa o por causa de que me amenazaron. Checar o chequear, del inglés to check, significa comprobar. En el lenguaje culto es preferible utilizar sinónimos tales como revisar, examinar, cotejar. Debe usarse por consiguiente, no de consiguiente. Es correcto usar para significar de manera opuesta todas las expresiones que siguen. Por ejemplo, el contrario, por el contrario, por lo contrario. De lo contrario significa de no hacer así o en caso opuesto, en caso contrario. La locución conjuntiva, aun cuando, equivale a aunque, y esta debe escribirse siempre sin el acento ortográfico. La conjunción conjuntiva, dado que, significa puesto que. Esto es importante puesto que cuando uno está redactando, en ocasiones necesita uno utilizar conectores, pero llega determinado momento en que los conectores pues se acaban o lo que uno necesita es no repetirlos. Por eso es importante conocer con cuáles podemos, con cuáles podemos manejarnos como sinónimos. A efectos de significa con la finalidad de conseguir o aclarar algo. Siempre debe usarse la forma a efectos de y no a efecto de. Encausar se refiere al hecho de proceder contra alguien judicialmente y debe usarse como sigue. Las pruebas son suficientes para encausar a Israel. Aquí debe uno tener cuidado y no confundir con encausar con Z, que quiere decir dirigir una corriente de agua o dirigir por buen camino a alguien. Encausar, cuando es de orden jurídico, debe usarse siempre con la letra S. Dirigir es encaminar la intención a determinado fin. Ejemplo, los conceptos de violación dirigidos en su contra. Por otro lado, debemos evitar la palabra escribir cuando se intenta significar exhibe o presenta. En su lugar podemos utilizar las palabras argumenta, sostiene, sustenta. Preferir la palabra por eso en lugar de es por eso que. Es incorrecto decir hubieron hechos importantes. Debe decirse siempre hubo hechos importantes. Hilación es la acción de inferir, deducir y que implica conexión lógica. Siempre debe escribirse sin H cuando se refiere a la cuestión de las ideas, de hilar ideas. Hilar con H se refiere a las telas. El Estado, la palabra Estado con mayúscula, se escribe con inicial mayúscula cuando se refiere al ente político, a la unidad política de un país o al gobierno u órganos de gobierno del mismo, como el Estado es la organización política de un país. La teoría del Estado es el estudio de o el Estado de Derecho. Ahora bien, Estado con minúscula es, en los demás casos, se escribe con minúsculas, como el Estado de San Luis Potosí. Veamos aquí que está en minúsculas la palabra Estado, salvo cuando la palabra Estado forme parte del nombre propio que se indica, como el Código Civil del Estado de Jalisco, Estado Mayor Presidencial, etc. Ahora bien, no debe usarse glosa en este sentido, glosar las constancias al expediente,
ya que el significado de glosa es ampliar dichos propios o ajenos. Para ello es preferible usar agregar, anexar o, en su caso, adjuntar. Habida cuenta significa teniendo en cuenta lo que se indica en el complemento y siempre debe añadirse la preposición de. Veamos el siguiente ejemplo. Habida cuenta de que el acusado mostró buena conducta antes de la comisión del delito por el que se le acusa, se le impone la sanción mínima. Ahora bien, algunas otras recomendaciones: no debe usarse impetrante como sinónimo de quejoso. Es incorrecto decir la juez, debe decirse la jueza. Es suficiente decir lapso. Es redundante decir lapso de tiempo, ya que los lapsos siempre son de tiempo. Es lo mismo que decir subir para arriba, bajar para abajo. Son redundancias. Justiciable. Ahora bien, justiciable es un adjetivo relativo a ciertos hechos que pueden o deben someterse a la acción de justicia de los tribunales. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha visto que algunas personas lo ocupan como si fuera un sustantivo. Sin embargo, ese uso es un uso incorrecto. En su lugar, hemos de preferir quejoso, aquel que pide justicia, que solicita se le administre justicia, o que pide se le oiga en justicia. La expresión a más significa además, aunque su uso ya no es tan frecuente. Cuando más significa a lo sumo. Cuanto más significa con mayor motivo. Legista. Legista es una persona versada en leyes o profesora en leyes. No debe decirse médico legista, sino médico forense. La palabra mismo expresa igualdad e identidad. No es propio utilizarlo como antecedente de que para introducir oraciones explicativas. Por ejemplo, es incorrecto lo siguiente: conoció de la demanda el juzgado sexto de distrito, mismo que dictó sentencia él. La manera correcta de omitir la palabra mismo. Por ejemplo, conoció de la demanda el juzgado sexto de distrito, que dictó sentencia él. Lo que hacen aquí es omitir la palabra mismo. De mérito. La expresión de mérito quiere decir notable y recomendable. Por lo tanto, el oficio de mérito debe entenderse como el oficio mencionado o a que se ha hecho mención. Motu propio significa voluntariamente y nunca debe ponerse la preposición de como antecedente. Por lo tanto, es incorrecto decir de motu propio. Ahora bien, parte. Ha de entenderse como escrito o comunicación en que se da aviso de algo urgente, por lo cual no debe decirse parte informativo, ya que es redundante. Pero, conjunción adversativa que se usa para contraponer un concepto a otro, más conjunción adversativa equivalente a pero. Sin embargo, locución adversativa que significa no obstante, sin que sirva de impedimento. Las palabras pero, más y sin embargo han de usarse de manera aislada, nunca juntas. Es incorrecto decir más sin embargo, pero sin embargo, y las combinaciones posibles son incorrectas. Siempre deben usarse una por una. Queja es la acción de manifestar disconformidad o inconformidad con algo o alguien. Disconformidad
es una palabra que solía utilizarse, ahora ya no se utiliza mucho, aunque ambas son correctas, disconformidad e inconformidad. La palabra deficiencia indica que algo es incompleto o que algo es imperfecto. No debe de utilizarse la expresión deficiencia de la queja, sino queja deficiente. Es incorrecto porque en deficiencia de la queja se utilizan dos nombres. En queja deficiente existe un nombre y un adjetivo, haciendo su labor de calificar al sustantivo, es decir, al nombre. Esto es deficiencia de la queja, son dos nombres, no está diciendo nada. Queja es un nombre y deficiente es el adjetivo que está calificando al nombre de queja. Es decir, que la queja es incompleta o es imperfecta, por lo que lo correcto es decir queja deficiente. En razón de que o en razón a son válidas las dos y su significado es a causa de o debido a. Vía es un procedimiento judicial. Es incorrecto decir vía recursiva. Lo correcto es decir vía ejecutiva, sumaria, de jurisdicción voluntaria, contenciosa, civil, etc. Es incorrecto utilizar en relación a, debe decirse en relación con o con relación a. Esto siempre hay que recordarlo, puesto que esto, cuando uno está redactando, es muy fácil caer en este tipo de errores. Ahora bien, la palabra requirente significa palabra que realiza una petición. No usar requiriente o requeriente. Al respecto, a ese o este respecto, con respecto a o con respecto de, o respecto a o respecto de, todas ellas son correctas y son locuciones que significan en relación con esto o por lo que se refiere a. Confirmar y corroborar son términos que significan comprobar la verdad, la certeza o el grado de probabilidad de algo y por lo tanto dar mayor seguridad. No debe usarse robustece lo anterior la jurisprudencia, sino lo anterior se confirma o se corrobora con la jurisprudencia. Es incorrecto usar la expresión con tal de que. Debe utilizarse sin la preposición de. Miremos, por ejemplo, el ejemplo que sigue. Llévalo con tal que lo devuelvas. Ahí la preposición de sale sobrando. El uso de la locución, toda vez que, en el lenguaje jurídico, se ha extendido a tal grado que se abusa de ella. Su significado es supuesto que, pero puede ser sustituido, es importante que sea sustituido, es incluso recomendable que sea sustituido por alguno de estos sinónimos. Supuesto que, puesto que, en razón de que, ya que, por virtud de que. Tesitura. Esta palabra regularmente se, se confunde mucho y uno le escucha que la gente dice la tesitura de alguien o, o se refieren a ella como si tesitura fuera una situación. Sin embargo, esto es incorrecto. Tesitura significa actitud o disposición del ánimo o altura propia de cada voz o del instrumento. Por lo tanto, es incorrecto usarla como sinónimo de situación, condición o circunstancia. No debe usarse la expresión en esa tesitura. Tildar y tachar no deben entenderse como palabras sinónimas.
La primera se refiere a poner acentos, que es tildar, como vimos al principio de la presentación. La segunda de ellas quiere decir atribuir algo o a alguien cierta falta, entre otros significados. Pues sabemos que tachar también sirve para rayar con cruces. Lo correcto aquí es usar la expresión tachar de inconstitucional. Es incorrecta la frase tildar de inconstitucional. En virtud de que es una locución que significa como consecuencia de. Lo correcto, en este caso, siempre poner la preposición de. En virtud de que no lo hiciste, mereces ir a la cárcel, por ejemplo. Y bueno, hasta aquí llegamos. Esta es la bibliografía que estuve utilizando. Y pues, por aquí les dejo mi nombre, mis correos, para, para cualquier cosa, para cualquier duda, para que se pongan en contacto. Y pues muchas gracias.